Muchas veces necesitamos saber la probabilidad de un suceso A, pero en el caso que haya ocurrido otro suceso B. Esto se llama la probabilidad de A condicionada a B. Veamos la definición de probabilidad condicionada. Dados dos sucesos cualesquiera A y B, asociados a un espacio muestral S, se define la probabilidad del suceso A condicionado a B como la probabilidad de A condicionada de B igual a la probabilidad de la intersección de los sucesos A y B dividido la probabilidad de B. Hay que tener en cuenta que la probabilidad de A dado B, se lee así, B, probabilidad de A dado B, significa que se está calculando la probabilidad de A referida al espacio muestral reducido B, en lugar de referido al espacio muestral S. Veamos un ejemplo. En el ejemplo dice, se lanza un dado. Si el resultado es par, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea 6? En primer lugar, sabemos que el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las 6 caras del dado. Tenemos un evento A, que es que el número es un 6, lo escribimos como conjunto, y que el evento B es que el número es par. El número es par. ¿Sí? ¿Y cuáles son los resultados pares? 2, 4 y 6 en el dado. Bien. Entonces, la intersección, como nosotros queremos calcular la probabilidad condicionada, o sea, queremos calcular la probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de que el número sea 6, dado que el espacio muestral reducido B es un número par. Ahora, el espacio muestral se reduce a esto, a 2, 4, 6, porque el muestral es este, el reducido es este. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros necesitamos la probabilidad de la intersección de A con B. Entonces, calculamos la intersección de A con B, de los eventos, y el único valor que se repite es el 6. Entonces, la intersección es 6. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección entre A y B es 1, que es un elemento en total que son 6, un sexto del espacio muestral total. Y la probabilidad de B es, hay 3 casos favorables sobre 6 posibles, entonces tenemos 3 sextos. Si simplificamos esto nos queda un medio. Por lo tanto, la probabilidad de B es un medio. Y para finalizar tenemos que reemplazar en la fórmula para ver cuál es la probabilidad condicionada. Entonces tenemos la probabilidad de A dado B igual a la probabilidad de la intersección, que es un sexto, dividido la probabilidad de B, que es un medio. Resolvemos esta división. El de abajo se invierte, simplificamos y nos queda un tercio. Quiere decir que la probabilidad condicionada de A con B es igual a un tercio. Veamos la siguiente definición. Los sucesos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La condición de independencia entre dos sucesos establece que la ocurrencia de uno de ellos no altera la probabilidad de la ocurrencia del otro. Si no se cumple esta igualdad, es decir, la probabilidad de la intersección es distinta al producto de las probabilidades, se dice que los sucesos A y B son dependientes, es decir, la probabilidad de que ocurra uno de ellos depende de que haya ocurrido o no el otro. Veamos un problema. Entonces veamos este problema que dice, el 30% de los estudiantes de un colegio practica fútbol, el 40% practica básquet y el 10% ambos deportes. Si se elige un estudiante al azar, calcular la probabilidad de que no juegue ni al fútbol ni al básquet. Para hacer este tipo de problemas nos podemos ayudar con un diagrama de Venn. Hacemos el conjunto universal. Hacemos un conjunto que va a ser los estudiantes que juegan al fútbol y otro conjunto de los estudiantes que juegan al básquet. Entonces, el problema nos da como dato que el 10% practica ambos deportes, que es justamente la intersección. Y vamos a trabajar así con decimales. 0,10,
que equivale al 10%. Como el 30% de los estudiantes practica fútbol, si el 10% era ambos, acá quedará el 20%. Entonces queda 20 más 10, 30%. Y básquet practica el 40%. Si acá tenemos 10, acá va a quedar el 30%. Entonces, una vez que tenemos el diagrama de Venn, podemos resolver la probabilidad de que no juegue ni al fútbol ni al básquet. Hay un teorema que dice que la probabilidad de la intersección de los complementos de dos sucesos, que sería la negación de ese suceso, es 1 menos la probabilidad de la unión de ambos sucesos, ¿sí? Eso es un teorema que está demostrado. Entonces lo que podemos hacer acá es hacer 1 menos la probabilidad de la unión. La unión de los eventos, como estos números son probabilidades, estamos hablando de porcentajes, la unión es todo esto, ¿sí? Eso por la teoría de conjunto. Entonces tenemos que sumar todo. Nos da 0,3 más 0,10 son 0,4, más 0,2, 0,6. Entonces 1 menos 0,6 nos da 0,4. Quiere decir que la probabilidad de que no ocurra el suceso A ni el B es de 0,4 o el 40%. Entonces de esta forma lo vamos a hacer. Acá vamos a trabajar con números de 0 al 1, donde el máximo valor es el 1, que equivaldría al 100%. Veamos otra parte de este problema. Por ejemplo, ahora si nos pide, se elige un estudiante al azar, calcular si juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al básquet? Entonces ahí lo que nos está pidiendo es una probabilidad condicionada. Probabilidad de A condicionada de B. Igual. Esto sabemos que es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Y porque nos está pidiendo una probabilidad de que ocurra algo si ya pasó otra cosa. Si juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al básquet? Entonces la probabilidad de la intersección, lo podemos ver acá, es 0,1. Entonces 0,1 dividido solo la probabilidad de B, que es 0,3. Dividimos y nos da 0,3 periodos. Esa es la probabilidad condicional. Ahora veamos qué ocurre si los eventos van a ser o no independientes. Por ejemplo, si queremos saber si los eventos jugar al fútbol y jugar al básquet son independientes, ¿qué tenemos que hacer? Plantear la definición de independencia, que la probabilidad de la intersección tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección es 0,1 y la probabilidad de A es 0,2. El evento A es fútbol, jugar al fútbol, y el evento B es jugar al básquet. Entonces jugar al fútbol es la probabilidad es 0,3, porque es la suma de todo esto, por la probabilidad de B, que es 0,3 más 0,1 da 0,4. Esto nos da 0,12. En este caso no nos da igual, quiere decir que los eventos no son independientes, es decir que son dependientes.